Shalom Ubrajó Ajubá Mishpajá Be Javerín. Paz y bendiciones, amada familia y amigos. En esta ocasión compartiré con ustedes Hamashal Hazorea, la parábola del sembrador. Este tiempo que nos permite el Eterno tener este estudio de Hamashal Hazorea, la parábola del sembrador, veremos las distintas tierras que existen para sembrar la dabar del Eterno. Rogamos al Eterno que nos guíe en este tiempo y que aprendamos más de su dabar. Barú atado Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbotak ve'exivanu al dribe Torah. Bendito eres, Señor nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste sobre las palabras de Torah. Que tu Ruach HaKodesh nos guíe a toda verdad y a toda justicia en este tiempo para aprender de tu dabar. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, en el libro de Matiyab, en el capítulo 13, del Pasuk 1 al Pasuk 9, y del mismo capítulo, Pasuk 18 al 23, encontramos Hamashal Hazorea, la parábola del sembrador, que dice de esta manera: Aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar, y se sentó junto a mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice en el Pasuk 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. También encontramos esta porción de Hamashal Hazorea, de la parábola del sembrador, en el Sefer de Meir y en el Sefer de Gilel. En Marcos capítulo 4, del Pasuk 1 al 8, en el versículo 8 termina diciendo de esta manera: Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta porción el escritor narra al contrario, porque Matiyag dice cuál 100, cuál 60, cuál 30.
Y aquí el escritor de Marcos dice, cual 30, a 60 y a 100 por uno. También encontramos en el libro de Gilel, en Lucas, en el capítulo 8, pasuk 4 al 8. En el pasuk 8 de Lucas 8, dice de esta manera, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Matillat dice, cual 100, cual 60, cual 30. Marcos lo expresa diciendo, cual 30, cual 60, cual 100. Y Lucas dice, al 100 por uno. ¿Quién de ellos tendrá la razón? Podemos comprender que sí hemos sufrido errores de traducción, pero en cuanto a las Besorá, lo que conocen como evangelios, encontramos que fue algo dado oralmente, no fue algo como cuando le hablaba a los Nabín, a los profetas, diciéndoles, escribe esto, habla esto a mi pueblo, sino que aquí los Shaliach, los enviados, todo lo que vivieron con él, lo que escuchaban en distintas partes, porque esta parábola de el sembrador no la habló una sola vez, sino a distintos poblados que llegaba, les enseñaba todas sus parábolas, eran las enseñanzas de nuestro Morek Mashiach. Todo esto lo llevaba a distintos lugares y en distintas ocasiones lo pudieron percibir con distintas palabras. Es el porqué de que todo esto fue oralmente dado a ellos y así escribieron de esta manera. Pero podemos comprender que si fuera 100, 60 y 30, estamos hablando de algo regresivo, que una buena tierra pueda primeramente dar fruto al 100, posteriormente reducir a 60 y luego a 30. Vemos coherente lo que dice Marcos. Dice él, cual 30, cual 60, cual 100. O sea, va avanzando. Produce la buena tierra primero 30, produce 60 y llega al 100. Va avanzando toda esa buena tierra, lo que se va sembrando, la dabar del Eterno en cada creyente, va avanzando. Pero podemos pensar que Matillat lo expresó de esta manera porque fue lo que él percibió, porque si no sería también de una manera, ¿cuál? Que el creyente, la buena tierra, produce al 100% y la lleva a otros y ese probablemente produzca al 60 y ese que produce al 60 lo lleve a otro y ese produzca al 30. Y el libro de Lucas dice, produce al 100 por uno, diciendo en palabras muy cortas, cuando la dabar del Eterno es sembrada en buena tierra, produce al 100 por uno, produce abundantemente, ¿sí? Encontramos que la Hamashal Hazorea nos enseña que la cera, la semilla, depende del terreno o tierra en que es sembrada. El sembrador es el Benadán, el Hijo del Hombre. Esta frase se encuentra por primera vez en el Sefer de Yehezkel, diciendo, Benadán, Hijo de Hombre, habla este pueblo. En muchas ocasiones lo encontramos en todo el Sefer de Yehezkel, esta palabra dada a él. Benadán, hijo de hombre, habla a este pueblo. Pero ¿cuál era la instrucción? Habla a esta casa porque es casa rebelde. Habla a ellos, escuchen o dejen de escuchar porque son casa rebelde, porque no son buena tierra. Pero tú ve y siembra, tú ve y anuncia. Benadán, hijo de hombre, habla a este pueblo. El sembrador tiene la responsabilidad de sembrar, no importándole el campo que sea, no importando la tierra si sea productiva o no, o cuánto llegue a producir. El Benadán, el Hijo del Hombre, así es anunciar, es el sembrar, les dado
Ben-Adán al Bene Israel, al hijo de Israel, los hijos del Malhú de Shamaín, los hijos del reino. Aún nuestro Adón Yahshua Hamashiach tomó esta frase para nombrarse él, diciendo, el Hijo del Hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y muchas ocasiones él adjudicó este nombre a él, el Hijo del Hombre. El principal anunciador de las Besorá, de las buenas nuevas, y de sembrar la semilla, la dabar del Eterno, fue nuestro Adón Mashiach. Él nos enseñó todas estas cosas, el camino del reino, y nos hizo saber, el reino está entre vosotros. No esperen que baje, ya está entre nosotros, tomadlo, vivirlo. Teshuvá, volveos. Toda esta palabra, Hamashal, Hazorea, la parábola del sembrador, refiere a un Bene Israel. Porque estas buenas nuevas no se le dieron a que las anunciara otra cultura, otra nación. Cuando me refiero a nación, no estoy diciendo que exclusivamente al pueblo de Israel que está en el oriente son los únicos que puede anunciar. Todo aquel que viene a alabar y que viene a ser pueblo en Mashiach Yahshua, es Israel, es israelita, como está escrito en el libro de Romillín. No todo el que desciende de Israel es israelita, sino como está escrito, en Yishá te será dada descendencia. Todo aquel el cual viene a Mashiach viene a ser un mismo pueblo y por consecuencia una misma ley. Mas esta Mashal nos enseña que hay cuatro tipos de tierra, cuatro tipos de personas. La primera es aquel que oye, pero no entiende, no comprende lo espiritual. No es que fue encontrado en un camino y no volvió a mirar al que sembró, sino que aún estando cerca de él, del que le sembró, no entenderá, porque su mentalidad no es espiritual. Porque muchas veces podrá uno compartir en la parada del bus, yendo arriba del bus o en algún lugar con alguna persona que probablemente nunca volvamos a ver. Pero esta persona, si es de una mentalidad espiritual, si es una buena tierra, esta persona se esforzará, se esforzará y buscará el crecimiento y buscará dar alimento, dar agua, así para que tenga un crecimiento, cual 30, cual 60, cual 100 por uno. Pero como no es de una mentalidad espiritual, como dice la Amashal Hazorea, que viene el malo, el Satán, y roba lo que fue sembrado. El segundo es la roca, sin raíces, sin fundamento, sin poner por obra todo lo que aprende, todo lo recibido. O sea, no tiene raíz, es superficial, no practica lo recibido, no tiene raíz. Si escucha, lo entiende, lo comprende, pero no lo lleva a cabo. Ah, sé que sí, sí sé que son mandamientos del Eterno, sé que las misbog provienen del Padre. Sí, sí las entiendo, comprendo esto, es maravilloso, es perfecto, pero no las pone, no echa raíz, no extiende todo lo cual ha recibido, no lo practica, no forma raíz. Olvida todo. La palabra hebrea shahal, que significa olvida, no solamente a olvidar, como olvidé una frase, olvidé pagar algo, olvidé hacer tal cosa. No, la palabra shahab se refiere no a olvidar una idea, sino a olvidar actuar, accionar. Cuando viene el problema, tropieza. Entonces, proviene la palabra shahá de olvidar, accionar. Como si una persona al caerse se le olvidara meter las manos para defenderse. Como cuando una persona le va a caer algo encima
y no corre del lugar o pone sus manos para protegerse, como si olvidara accionar, como cuando a una persona le viene el anuncio de que viene un mal y no acciona, lo olvida. O sea, sí entiende la persona que viene el mal, pero olvida accionar, olvida que debe defenderse de ello. No tiene raíz. Es lo que algunos piensan. Aceptan esto, lo comprenden a una limitada mentalidad, porque piensan que Elohim solo está en las sinagogas o en los templos, que es algo religioso y que no está en el diario vivir. No echan raíz, no lo practican. Practican solamente en un lugar donde se convocan, en la Keilah, pero fuera del lugar no hay una práctica, no hay raíz de ello. Y entonces se seca. El tercero es aquel que codicia riquezas, muchas veces porque esté envuelto en el mundo de las riquezas, sino que anhela aún no conociéndolas, no sabiendo e ignorando que el fin de ellas es muerte, por codiciarlas. Pero la Dabar dice jamá, habla de codicia. Jamá, dice la Dabar, no codiciarás. Hay una instrucción. Codicia es un impulso de aprecio muy fuerte por algo que puede ser positivo o negativo. Entendemos que por tener un deseo muy fuerte, un aprecio muy fuerte por las cosas de este mundo, puede ser ahogada. A esta tercera persona le llama espinos, pero los afanes de este siglo, las riquezas y todo ello, la ahogan. Dice, creció entre espinos. Entonces está el creyente parado y empieza a crecer más la riqueza, empieza a crecer más el deseo muy fuerte por el estudio y no de la Torá. Puede crecer mucho el deseo por la vanidad, por la moda y por otras tantas cosas. Empiezan a crecer más que él. Él se queda abajo, lo empiezan a cubrir, lo ahogan porque empieza a crecer la riqueza por encima de él, por encima de su mente y ahoga. Pero nos habla de una cuarta tierra, una cuarta persona que escucha y entiende dos cosas, porque no solamente basta escuchar, sino entender. A una persona le puede uno hablar, sea un adicto, sea alguna persona que tiene una mala actitud y nos escucha y nos puede decir, sí, tienes razón, y los vuelve a llevar a cabo. Entonces no entendió, solamente nos escuchó. Aquí la cuarta tierra es escucha y entiende, y como resultado da fruto de buenas acciones. O sea, Misbok lleva a cabo las ordenanzas del Eterno y da fruto cual 30, cual 60, cual 100. ¿Qué significa esto? A veces las religiones dicen que después del 30 avanza, que el poder del Eterno se extiende y que no llega a un límite y por eso brinca desordenadamente, porque podría ser 10, 20, 30, 40 o probablemente 30, 60, 90 y así sucesivamente, que se desborda después. Pero bueno, son pensamientos, ideologías. Algunos jajamín, algunos sabios de la Torá, hablan que el 30 significa santidad en unión marital, en cuerpo y en el corazón. El 60 significa abstinencia de mujer y el 100 significa la pureza del corazón y la santidad del cuerpo. En un momento explicaré esto. Pero ¿por qué 30? Como les decía, 60 y 100, no un orden. Existe en la historia de Israel un proceso que marcó a Israel. En el capítulo 16 de Shemot, de Éxodo, nos habla de la salida de Misraim, que salieron el 15 de Abib, y para el 15 del mes segundo, o sea, a los 30 días, llegaron a la mitad del camino del monte Sinaí, donde les sería entregada la Torá. 30 días pasaron de proceso, fueron avanzando, escucharon,
Con todo y que tuvieron muchos altercados con Moshe, aún estando parados a las orillas del Mar Rojo, había reproches y muchas circunstancias, aún estando en Misrán, pero saliendo de ahí, o sea, ellos iban avanzando, estaban comprendiendo, estaba siendo sembrada la Dabar del Eterno. A la mitad, al día de la entrega de la Torá, recorren 30 días. Y llegando a los 60 días, porque dice en el capítulo 19 de Shemot, que en el mes tercero de la salida recibieron la Torá, en el día 3, contando desde el primero de Aviv hasta el segundo mes, hablamos de 58 días, contándolos de 29 cada uno. Y al tercer día, contando dos, son 60 días que recorrieron para la entrega de Torah, no contando desde el 15 de Aviv. Y los 40 días que pasó Moshe, que nos habla en Shemot 24, ¿cuáles son esos 40 días? Después de haber recibido Torah, automáticamente ellos cometen un error. Abodaz dará, cometen idolatría. Son quebradas aquellas tablas por Moshe. Y sube Moshe a la presencia del Eterno y pasa. Por eso es que nos hablan que el 100 significa la pureza del corazón, la santidad del cuerpo. Subió, se purificó, estuvo 40 días, no comió pan, no comió, no bebió agua. Estuvo 40 días. Entonces, si sumamos los 60 y los 40, nos forma 100. Claro, esta es una ideología, pero podemos encontrarle muchas enseñanzas a todo esto. Y una de ellas es que nos da a entender que el creyente que pasa el proceso de recibir Torah puede dar frutos para su redención. El creyente que pasa el proceso, que va avanzando, primeramente llegaron a la mitad del camino a llegar al Sinaí. Posteriormente llegaron al Sinaí y Moshe les anuncia y les dice toda la Torá, se las recita y ellos dijeron, haremos y obedeceremos. Fueron rociados con la sangre, así también el libro fue rociado. Ellos reciben, pasaron el proceso, pero muy apresurados dijeron, haremos y obedeceremos. Posteriormente fallaron, no tuvieron entendimiento, porque no estuvo Moshe cerca de ellos para instruirlos después de que se fue y subió por las tablas. Posteriormente, esperaron el proceso que subió 40 días, más los 60 completó 100. Pasa un proceso el creyente. La buena tierra espera el proceso. No siembra uno y al otro día, ni siquiera la otra semana, ni a los 15 días va uno y ya está el fruto. Lleva un proceso. Hay lugares donde hay tierras que solamente dan fruto cada año. Lleva un proceso. Se siembra, posteriormente va y se limpia la tierra nuevamente. Algunos ponen algunos fertilizantes, algunos ponen algo para quitar las plagas y tanto más, hasta que llega el tiempo que llega el fruto. Se recibe fruto, cual 30, cual 60, cual 100 por uno, y produce solamente eso, una tierra que recibe la dabar con alegría y con el corazón. Que el Eterno haga prosperar todas estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach.